Bienvenidos amantes de la literatura. Esta semana nos toca hablar de la estructura narrativa, un poco la base, la estructura, el esqueleto de nuestros relatos. Lo primero que tenemos que entender sobre la estructura narrativa es que existen dos tipos de estructura. La estructura externa, que es la que se refiere pues, a la configuración física, digamos, de nuestro relato, capítulos, párrafos, actos, escenas, secuencias, y otra es la estructura interna, que es la que dice cómo se organiza la información que queremos narrar. Hoy nos vamos a dedicar a esta última. Vamos a hablar de la estructura narrativa interna. La estructura narrativa interna se divide normalmente en tres fases que debemos de distinguir muy bien y desarrollar muy bien si queremos hacer un relato que llame la atención y que nuestros lectores agradezcan. La primera de ellas es lo que llamamos introducción o planteamiento, que es la presentación de nuestro relato, por eso también se la llama a veces presentación o inicio. Es el punto de comienzo en el que se sitúa la historia y a los personajes principales. Suele ser de corta duración y va a ayudar principalmente a crear la ambientación correspondiente al relato que luego viene. Y en este inicio se suelen plantear las preguntas iniciales que el lector tiene en su mente por ahí dándole vueltas, que es sobre el dónde, el cuándo, el quién, el por qué, etc. Hoy en día es muy importante cuidar la introducción. ¿Por qué? Porque si os dais cuenta, gracias a las nuevas tecnologías, internet y todo esto, la capacidad de atención de las personas está convirtiéndose en una especie a extinguir. Si no captamos la atención de nuestro lector en prácticamente los primeros párrafos, nuestro lector se pierde. Es así, nos hemos acostumbrado a una inmediatez absoluta gracias a internet y a otros medios como este, en el que se nos da la información con mucha facilidad. Por eso, la introducción o planteamiento hoy en día es más fundamental que nunca. Tenéis unas pocas páginas a lo sumo para captar la atención, para hacer que el lector se quede ahí pegado y quiera ver el resto. Un ejemplo que podéis encontrar de esto en el cine, que siempre las analogías que encontramos porque son las más fáciles de entender, pues están en la saga de Indiana Jones. Si habéis visto las películas, principalmente en la primera lo veis muy claramente, En busca del arca perdida, ahí se realiza la parte de la introducción o planteamiento mediante un flashback a una primera escena, una primera aventura que está terminando del personaje principal, y esa aventura es aprovechada para presentarnos a Indiana Jones, presentarnos quién es, qué es lo que hace, dónde lo hace, cómo lo hace, la época. Nos crea ya la ambientación de misterio que va a corresponder a toda la saga después y nos deja ya pues con ganas de ver el resto. Dame el látigo. Tíreme el ídolo. No hay tiempo para discutir. Démelo y yo le doy el látigo. Dame el látigo. Adiós, señor. Adiós, estúpido. Luego hay otra parte que también corresponde todavía a la introducción al planteamiento, que es cuando aparece Indiana Jones ya en la actualidad, en la universidad, dando unas clases. Eso ayuda a terminar de perfilar quién es Indiana Jones, quién es el protagonista, y ya nos abre ahí sí totalmente lo que va a ser la historia principal de la película. Toda esa parte, todo eso, esa aventura inicial y esas primeras imágenes en la universidad son lo que sería toda la introducción o planteamiento de esa película. Este lugar también nos muestra uno de los grandes peligros de la arqueología, no en cuanto a integridad física, aunque eso ocurre algunas veces. No estoy hablando de folclore. En este caso, la tradición... También, si habéis visto ahora que acaba de salir el tráiler de Los Eternos, que es la futura película de Marvel, ese tráiler funciona como una auténtica introducción a la película que luego vamos a ver. En cierto modo, la introducción a veces hace un poco de eso, de tráiler del libro.
Y en este tráiler, el de Eternos, se presenta perfectamente la ambientación, se presentan los personajes, no se nos dan demasiados detalles para abrirnos la curiosidad y se hace pues lo que es una buena introducción al planteamiento. Es precioso, ¿verdad? La segunda parte de la estructura narrativa sería lo que llamamos el nudo o desarrollo, aunque menos usualmente también se le llama medio o complicación, y es la parte central de la narración, donde los personajes empiezan a moverse haciendo frente a problemas y conflictos para conseguir su objetivo. Lógicamente es la parte más amplia, la que tiene más extensión de todo el relato, es la parte central del relato. Aquí, bueno, habría que recordar un poco lo que ya comentamos cuando estábamos hablando del marco escénico temporal, que la narración puede realizarse de forma lineal, un hecho sucede a otro de forma continua o de forma no lineal, rompiendo el orden cronológico con saltos al pasado, flashback o al futuro. Independientemente del tipo de desarrollo que decidáis utilizar en vuestra historia, lo que está claro es que en la parte central, en el nudo, es donde tenéis que realmente narrar lo que ocurre y ofrecer al lector altos y bajos, llevándole a un clímax en la acción, que es la parte central de lo que realmente queréis contar. No os sintáis de todas maneras encorsetados, podéis hacer idas y venidas en la acción, podéis narrar una historia y otra historia dentro de esa historia, podéis utilizar subtramas. No penséis que esta clasificación que estamos dando tenga que seguirse al pie de la letra, sentiros libres de manejarla a vuestro aire. Nolan es un maestro en sus películas rompiendo la narrativa clásica. Él va hacia adelante, va hacia atrás, introduce historias dentro de historias, por ejemplo, en Origen, Inception, en la que hay sueños dentro de sueños dentro de sueños. Cuando crees que estás en una historia te das cuenta de que esa no es la historia real, sino que hay otra historia debajo de esa historia y al final de todas descubres la verdadera historia. O sea, hay un clímax, otro clímax y otro clímax. Lo hace también mucho en El Caballero Oscuro, en Dark Knight, donde también hay tramas dentro de tramas. Cuando crees que se ha solucionado el problema aparece otro nuevo. Luego, en esta parte, sed libres, jugad con ello, pero sobre todo intentad mantener siempre la atención del espectador y llevarle y conducirle a ese nudo, a ese punto final en el que queréis que esté captada y reflejado el núcleo de vuestra historia. You can make a choice that no one else will face. The right choice. Gotham needs you. A little fighting, yeah. I like that. Then you're gonna love me. Now that's more like it, Mr. Wayne. It's all part of the plan. Come on, hit me! Let's put a smile on that face. Y la tercera parte o punto final de lo que es la estructura narrativa sería el desenlace o final. Lógicamente el desenlace final es cuando se alcanza el clímax final y el protagonista o protagonista solucionan ese problema que habéis planteado durante la trama. Es el momento en que se responden a todas las preguntas que el lector ha mantenido en su mente y que le han mantenido enganchado. Y por eso es tan importante que a la hora de concluir y de realizar este final no hagáis que el lector se sienta insatisfecho. Tenéis que conseguir que sea cual sea el final utilizado, el lector sienta que ha merecido la pena leer el libro, no que diga, bueno, y para esto he leído. Tenéis dos tipos de desenlaces normalmente que se pueden utilizar. Lo que llamamos un desenlace cerrado, que es cuando se cierran todas las líneas argumentativas que habéis utilizado, todas las subtramas, y se les da un final completo. Un final que no requiere de ninguna continuación. Pero también podéis utilizar un desenlace abierto, que es en el que aunque se cierre la trama principal, se mantiene abierta alguna subtrama o algún argumento que puede dar pie a hacer una continuación en el futuro o a que el propio lector suponga que pasan más cosas de las que realmente se cuentan en la historia. No, es un desenlace abierto. En cualquier caso, no confundáis un desenlace abierto con hacer un desenlace incoherente que haga que el lector piense que ha leído para nada la obra. Si queréis un ejemplo de estas incoherencias que fastidian una obra entera, y puede que sea un poco conflictivo que lo diga, pero tenéis la saga de Juego de Tronos, que después de que durante 7 temporadas se hace una narración casi perfecta con muchísimas subtramas, se caracteriza a los personajes y se hace de todo, se llega a la 8ª temporada y por un golpe de creatividad de los guionistas se cambia completamente el carácter de los personajes y se da un final que deja insatisfecho prácticamente al 100% de los espectadores. En este caso no tiene muchas consecuencias, nadie va a dejar ya de leer las novelas en la 8ª.
la serie ya se va a acabar, así que da igual que no haya más espectadores, pero realmente se ha dejado insatisfecho al lector y no había necesidad ninguna. Otro ejemplo, pues lo tenéis en Lost, donde también ahí lo que ocurre es algo distinto, es lo que yo llamo utilizar trucos o trampas en el final. Se plantea una situación tan increíble, habéis creado un nudo con unas tramas y subtramas tan complicadas que cuando llega al final no sabéis ni cómo solucionarlo. ¿Y qué hacéis? Utilizar trampas. Bueno, ha sido un sueño, ha sido una pesadilla, estaban muertos. Eso es un engaño al lector. Desde mi punto de vista son trampas de un mal guionista. Ya hablaremos en un artículo especialmente dedicado a cómo crear de verdad una historia para que no tengáis que recurrir a este tipo de trampas, cómo hacerla de una manera que yo denomino honrada con el lector y que sea satisfactoria para el lector, aunque hagáis un final feliz o un final triste, no tiene nada que ver. El dejar satisfecho al lector con darle un final lleno de rosas y florecitas. Y con esto terminamos lo que es hablar de la estructura clásica que se suele utilizar a la hora de definir una narración. Quedan todavía muchos temas, pero estamos tocando más o menos los temas que yo creo fundamentales para que podáis armar una historia. Luego entraremos en otro tipo de post en los que empezaremos con ejemplos prácticos y nos pondremos manos a la obra a escribir de verdad. Y espero que ahí estéis todos. Así que bueno, hasta aquí hemos llegado. Suscribiros si os ha gustado, darle a la campanita y hasta la semana que viene.